Muy buenas noches con todos. Me presento. Soy Danilo González, asesor académico de la empresa Digitur. En esta oportunidad tengo el agrado de ser moderador del curso, en este curso de trabajos en caliente. Este curso está organizado por Digitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas, como lo son administración, marketing, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Digitur tiene como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. Este curso va a estar a cargo de la ingeniera Joana Docum, ingeniera titulada y colegiada, actualmente egresada de la Universidad de Piura, de la Maestría de Seguridad y Salud en el Trabajo. También cuenta con dos especialidades, la primera en gestión de la calidad total y productividad y la segunda en prevención de riesgos laborales. Cuenta con más de 9 años de experiencia en áreas de calidad SOMA, mejora de procesos, implementación de sistemas de gestión basados en normas internacionales. El temario de este curso se reparte en los siguientes puntos, que son los trabajos en caliente, peligro de trabajos en caliente, peligros y riesgos, consideraciones de seguridad y salud, responsabilidades, generalidades, oxicorte, trabajo en soldadura, EPP y otras consideraciones. Buenas noches, ingeniera Joana. Ahora sí le brindo el pase para que pueda continuar. Listo, muchísimas gracias. ¿Cómo están todos? Buenas noches. A ver, empecemos la clase del día de hoy. Sé que ha sido un día un poco movido, pero despejemos nuestra mente y enfoquémonos en lo que hoy nos aboca, que es conocer un poco sobre los trabajos en caliente, ¿sí? Entonces, ¿a qué llamamos trabajos en caliente? Son aquellos que incluyen soldaduras, oxicortes, operaciones similares, todo aquello que produzca quemas, todo aquello que pueda causar un incendio, una explosión, que produzca chispas, que produzca calor, que produzcan llamas, son llamados trabajos en caliente, ¿no? Cuando hablamos de soldadura, ustedes saben que hay muchos procesos de soldadura, entonces, para meternos un poquito en el detalle de soldaduras, pueden ser soldaduras por arco eléctrico, por gases oxicombustibles, por llamas abiertas, con latón, por pulverización, es decir, todos los tipos de soldadura ingresan también en la calificación de trabajos en caliente. Entonces es importante tener en cuenta qué es un trabajo en caliente, porque de aquí vamos a revisar un poco al respecto de accidentes en trabajos en caliente. Vamos a hablar básicamente de dos tipos muy comunes de trabajos en caliente que se dan en la mayoría de industrias. Vamos a revisar un poco qué responsabilidades tenemos cuando hacemos un trabajo en caliente y también vamos a revisar un poco al respecto de los EPPs y de los equipos de protección colectiva, ¿sí? Entonces, algunos hechos o algunas cifras que he podido revisar de NFPA son datos hasta el 2017, ¿no? Y nos hablan de que 4.630 incendios estructurales se dan con producto de trabajos de caliente al año, ¿no? 4.630 incendios, imagínense, por año, ¿no? Entonces, en este número, bueno, estas son cifras de Estados Unidos, lógicamente son de NFPA, pero imagínense la cantidad de incendios que se dan al año por trabajos en caliente mal gestionados, ¿no? De estos trabajos en caliente o de estos incendios, el 57% se producen en propiedades no residenciales, o sea, fábricas, talleres, cualquier cosa que no sean viviendas, ¿no? Y el 43% de estos se dan en viviendas. Y a veces nos pasa, y seguramente muchos de los que estamos en la sala el día de hoy nos ha pasado, que tenemos muy claro cómo trabajar en nuestro, valga la redundancia, en nuestro trabajo diario. ¿Qué debemos hacer para trabajar algo en caliente? ¿Qué responsabilidades tengo yo como autorizante, como observador de fuego, etcétera? Y se nos olvida que esas mismas peligros y esos mismos riesgos puedo tener en casa, ¿no? Hay que recordar que en casa
hay un trabajo en caliente que hacemos todo el tiempo, constantemente, y que suele ser causante también de muchos accidentes en el hogar, ¿no? El día de hoy no vamos a conversar al respecto de eso, vamos a conversar al respecto de los trabajos en caliente en un centro de labores, pero sí quiero que se lleven el día de hoy que esa misma lógica que yo aplico para los trabajos en caliente en mi trabajo, tengo que aplicarla también en mi casa, en la casa de un familiar, cuando veo que estoy haciendo trabajos en caliente, ¿no? He visto muchas veces personas que preparan parrillas o en la misma cocina. este, Preguntémonos cuántas veces hemos hecho mantenimiento de nuestra cocina, preguntémonos cómo va nuestro balón de gas, está bien, tengo fugas, qué tipo de válvula utilizo, cómo está mi manguera. La manguera tiene fecha de vencimiento, la he revisado, está en buen estado. Entonces, hoy no vamos a conversar de eso, pero les pido que lo tengan en mente y lo puedan revisar en sus casas, ¿no? 5 muertes de bomberos se han dado en este tipo de eventos, ¿no? 15 muertes de civiles a causa de estos incendios. 198 lesiones al año, toda esta estadística es al año, ¿no? A causa de incendios y más de 355 mil millones por año en costos indirectos o en daños indirectos en propiedades dañadas por incendios. Entonces, en esta estadística y en estos números y en estas cosas que hoy estamos conversando, radica la necesidad de entender hoy a grandes rasgos cuáles son los controles que debo hacer cuando voy a empezar a trabajar algo en caliente, ¿sí? Esto es algo que todos deberíamos tener claro. ¿Cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos de hacer una actividad en caliente? Entonces tenemos que como peligros tenemos los humos, los vapores, los gases, el fuego, la radiación, la iluminación, puede ser la electricidad, puede ser el ruido y puede ser la vibración. Entonces, el trabajo caliente en sí tiene estos peligros, ¿no? A veces uno solamente piensa en la quemadura, ¿no? A veces uno solamente piensa en lo directo, pero hay que tener en cuenta que los humos, los vapores, los gases, la radiación, ¿no? La iluminación, la electricidad, las máquinas que utilizo para trabajar, también representan peligros en este trabajo y también tienen que ser identificados, revisados, monitoreados al momento de hacer los permisos de trabajo de alto riesgo. Como riesgos de estos peligros que tenemos, la asfixia, la intoxicación, conjuntivitis, explosiones e incendios, efectos por radiación, quemaduras, choques eléctricos, estrés y lesiones por las escorias. Entonces, aquí tienen una fija para cuando vayan a hacer sus procedimientos de trabajo de trabajos de alto riesgo, o para cuando vayan a documentar sus procedimientos de IPRC, o cuando vayan a elaborar sus matrices de IPRC, y incluyan trabajos en caliente dentro de estos documentos, revisen siempre incluir estos peligros y estos riesgos. Recuerden que no es lo único el fuego y la quemadura lo que voy a tener. Voy a tener vapores, voy a tener gases, voy a tener humos, voy a tener radiación, puedo tener equipos en mal estado, problemas con electricidad. Entonces, todo eso son los peligros relacionados a los trabajos en caliente. Y lógicamente sus riesgos están en relación a esos peligros. No confundamos riesgo con consecuencia, ¿sí? Listo. Consideraciones generales de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ningún trabajo en caliente se iniciará si no está presente el observador de fuego. Luego vamos a ver cuáles son las responsabilidades del observador de fuego para controlar cualquier peligro o potencial incendio o explosión. El observador de fuego es una persona que está dedicada a la prevención en el trabajo en caliente, ¿sí? Es la persona que va a dar la primera respuesta y es la persona que tiene que estar atenta a la actividad. Entonces, no puedo iniciar un trabajo en caliente si no tengo un responsable de esta función. Hay que recordar también que cuando yo hago permisos de trabajos de alto riesgo, en primer lugar, no solamente debo inspeccionar las máquinas con las que voy a trabajar estos, valga la redundancia, trabajos en caliente.
Tengo que también inspeccionar qué hay alrededor de esa zona en donde voy a trabajar. Por ejemplo, si voy a trabajar algo en caliente en un taller de mantenimiento, probablemente tenga aceites, probablemente tenga combustibles, probablemente tenga derrames, probablemente tenga algunos paños. Entonces, todos estos tipos de materiales tengo que verificar que no vayan a generar ningún riesgo al momento de mi actividad. Papeles, cartones, es decir, todo aquello que yo ya sé puede combustir rápidamente, tengo que identificarlo y retirarlo. Además de esto, tengo que tener en cuenta que si yo voy a hacer una combinación de trabajos de alto riesgo, es decir, un trabajo en caliente y también en altura, o un trabajo en caliente y también un trabajo en espacio confinado al mismo tiempo, debo dar cumplimiento a ambas condiciones de trabajo. Es decir, si yo voy a hacer un trabajo combinado caliente con altura, tengo que verificar que el procedimiento de trabajo en caliente se cumpla y que el procedimiento de trabajo en altura se cumpla. Y tendré un permiso de trabajo de alto riesgo que involucre ambas actividades, ¿sí? Pasa mucho que se suelen trabajar trabajos en caliente, alturas o trabajos en confinado y caliente y solo pensamos en el principal trabajo. Y hay que ver esa combinación. Por ejemplo, cuando hago trabajos en espacios confinados, la atmósfera en la que trabajo no es la misma en hacerlo en un espacio abierto. Entonces, muchas veces hay atmósferas explosivas que pueden generar cambios y problemas al momento de trabajar caliente en espacio confinado. Entonces, es importante tener en cuenta que si voy a hacer la combinación de ambos trabajos, tengo que verificar que ambas condiciones de seguridad se cumplen, ¿sí? Si, por ejemplo, estoy realizando trabajos de pintura en ambientes cerrados, eh, primero, antes de iniciar un trabajo en caliente, debo verificar la atmósfera y su posibilidad de hacer alguna llama, ¿no? Recuerden que cuando hago pintura o en general materiales peligrosos, muchos de ellos son inflamables combustibles. Entonces, tengo que verificar también que esta combinación de trabajos me representen una zona segura de trabajo, ¿sí? Entonces, estas son las consideraciones generales, ¿no? Las que todos tenemos que tener en cuenta antes de iniciar un trabajo en caliente. En primer lugar, siempre debe haber un observador de fuego, siempre. En segundo lugar, debo inspeccionar no solamente los equipos, la maquinaria, al personal, ¿no? Las competencias del personal, sino también debo verificar toda mi área de trabajo. Les cuento que así yo he tenido un accidente con trabajos en caliente, ¿no? Eh, Estaba todo listo el equipo, estaba en buen estado, estaba el observador de fuego, estaba el permiso de trabajo firmado, todo estaba completamente controlado, entre comillas, y nadie se había percatado que en el taller de mantenimiento, a unos 2,5 metros de donde se iba a realizar la actividad, habían dejado un balde con trapos que habían recogido un derrame de aceite. Estaban haciendo una soldadura en un brazo de elevación de una grúa stacker y una de las chispas cae en el balde donde estaban los trapos con el que habían recogido el derrame. Cayeron las soldaduras, nadie se percató, el observador de fuego estaba con su extintor al lado y al momento de apagar la máquina de soldadura, se dieron cuenta que había una pequeña llama. El observador de fuego inmediatamente utilizó su extintor, apagó el fuego y estuvo controlado. Entonces, a veces nos enfocamos mucho al área de trabajo en donde vamos a trabajar, pero hay que ver alrededor 2 metros, 3 metros alrededor, si no tenemos elementos de protección colectiva para proteger la zona. Entonces, es importante verificar el área de trabajo, ¿no? Y también tener en cuenta que cuando vamos a realizar combinaciones de trabajos de alto riesgo, altura con caliente, confinado con caliente, matwell con caliente, es importante verificar también las condiciones de seguridad de ambos trabajos, ¿no? Mientras más combinaciones de trabajo de alto riesgo tengas en una ejecución de una actividad, tienes que revisar
todas las condiciones de seguridad de cada uno de esos trabajos de alto riesgo. ¿Sí? Antes del trabajo, ¿qué vamos a hacer antes de iniciar la labor de alto riesgo? Antes de iniciar, debemos contar con un ATR o un PET validado con las firmas correspondientes, ¿no? Este documento, ¿de qué consta? ¿Un ATR, un PET o como lo hayan denominado en sus organizaciones o como deseen crearlos de ahora en adelante? Es una lista de verificación en donde yo reviso punto por punto qué debo controlar del trabajo de alto riesgo. Para el ATR de trabajos en caliente, debo controlar, por ejemplo, el área de trabajo, el equipo que voy a utilizar para hacer calor, ya sea un oxicorte, ya sea un aparato de soldadura, ya sea un esmeril, lo que pueda generar chispas lo tengo que verificar. Tengo que verificar el área de trabajo, tengo que verificar las competencias del personal para realizar esa actividad, es decir, si yo estoy capacitado para utilizar esa máquina o ese equipo, tengo que verificar también que exista un observador de fuego, cuál es el nombre, cuál es su competencia para ser observador de fuego, si tiene capacitación en el uso de extintores, ¿no? Además, tengo que incluir en este permiso de trabajo el horario en que se va a realizar la actividad, ¿no? Tengo que incluir las personas que van a realizar la actividad, quién es el responsable del área, ¿no? En donde se está haciendo la actividad, quién es el responsable ejecutante, o sea, quién va a ejecutar la labor, y quién es el responsable autorizante. ¿Quién es el responsable autorizante? Es la persona que ha hecho esa verificación de todas las condiciones de seguridad y que estén correctas, acordes a lo que vamos a realizar, ¿no? Entonces, una vez verificadas todas las condiciones de seguridad, acordado el horario, verificado por las 3 áreas que yo les he mencionado, el trabajo inicia. Y ese trabajo inicia y ese ATR está diseñado para una condición de trabajo, es decir, en el turno mañana, en el turno tarde o en el turno noche. Si por algún motivo el trabajo tiene que pasar o cambiar de horario o extenderse o cambiar de ubicación, de repente ya no voy a soldar en esta zona A, voy a ir a soldar a esta zona B, ese ATR ya no tiene validez. Y tengo que empezar nuevamente con la generación de un nuevo documento para hacer el análisis en la nueva área de trabajo, en el nuevo horario de trabajo o en la nueva condición de trabajo de alto riesgo. No es simplemente extender un ATR, porque recuerden que un ATR es la verificación de las condiciones de seguridad, ¿sí? Entonces, necesariamente tengo que rehacer mi documento, ¿no? Tengo que rehacer mi documento verificando las nuevas condiciones. Seguramente el personal será el mismo, seguramente el responsable del área será el mismo, seguramente el responsable ejecutante será el mismo, seguramente el responsable autorizante será el mismo, pero las condiciones cambian. Por ejemplo, si voy a trabajar de día o voy a trabajar de noche, definitivamente hay condiciones ambientales que tengo que evaluar, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer un trabajo y moverlo de la zona A la zona B y resulta que al lado de esta zona B tengo un almacenamiento de combustible o tengo un almacén de materiales peligrosos o tengo personas que están haciendo actividades manuales que pueden verse afectadas por la generación de chispas o por la generación de humos, que probablemente no tengan los EPPs necesarios para estar en esa zona, todo eso lo tengo que identificar y es por eso que se tiene que elaborar nuevamente un permiso de trabajo, ¿sí? Siempre debe quedar una copia del ATR o del PET en el área de trabajo. Siempre debe quedar una copia. ¿Por qué? Porque es importante que las personas que realizamos la supervisión de seguridad y salud en el trabajo podamos verificar que todas las condiciones han sido validadas y han sido conformes antes de iniciar la actividad. Además, recuerden que la ley de seguridad nos exige hacer las verificaciones de trabajos. Entonces, este documento nos sirve como evidencia de que ese trabajo ha sido verificado, ¿sí? Pueden también quedar otras copias para archivo pasivo, pueden quedar otras copias para el equipo de seguridad y salud,
pero necesariamente debe haber una copia de este documento en el área de trabajo. Lógicamente, ya les he hablado, no vamos a dejar el papel al lado de lo que hace chispas, pues, ¿no? Pongamos el papel en un lugar adecuado, ¿no? Donde no vaya a generar ningún peligro. Pero sí tiene que estar visible, tiene que estar auditable, tiene que estar a disposición de la supervisión de seguridad y salud en, para cualquier motivo de supervisión, ¿sí? Hablemos un poco de las responsabilidades, hablemos un poco al respecto de los tres grandes actores que tiene un trabajo en caliente, ¿no? Tenemos en primer lugar el emisor de permiso, ¿no? Es una persona, un empleado, un trabajador de una empresa que tiene las responsabilidades de supervisión. Ojo, que no es, vamos a decir, si somos empresas que trabajamos con terceros, no estoy hablando del tercero, sino estoy hablando de la persona de la empresa principal que tiene como responsabilidad supervisar el trabajo de este tercero, ¿no? Esta persona, este empleado, este trabajador, es responsable de la implementación de todos los controles para manejar adecuadamente el trabajo en caliente. Por ejemplo, si en este trabajo en caliente voy a tener que utilizar eh, una máquina de soldadura, pues que la máquina de soldadura esté en correcto estado, que los cilindros estén correctamente identificados, que tengan sus cadenas, que no tengan fugas, que la máquina tenga su checklist de preuso, por ejemplo, que el extintor que se esté colocando en el área de trabajo cuente con sus mantenimientos, que sea un extintor que esté en buen estado, que cuente con todas sus partes completas, es decir, que pueda ser utilizado al momento de una emergencia. Entonces, esta persona es responsable de la verificación de todas esas condiciones de seguridad previas al inicio del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante hacer esta revisión detallada, minuciosa, antes de iniciar el trabajo? Ojo, que las revisiones deben incluir no solamente los equipos, los recursos, sino también las competencias del personal, ¿no? Si yo voy a hacer un trabajo en caliente, mínimamente, pues tengo que saber cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros, cómo voy a utilizar los equipos, de qué manera voy a utilizarlos para no generar ninguna consecuencia, ningún daño alrededor. Entonces, toda esta información me da evidencia de prevención, ¿no? Si yo verifico todas estas condiciones de seguridad, probablemente la posibilidad de tener un accidente o un incidente sea muchísimo menor a que si pues nos ponemos a soldar como buenamente podamos, ¿no? Una vez que esta persona ha verificado todas estas condiciones, lógicamente esta persona, previamente haberse convertido en el emisor de permisos o en el responsable autorizante, que también se llama en otras instituciones, ha tenido que recibir competencias, ha tenido que recibir capacitaciones, ha tenido que recibir entrenamientos suficientes para poderse convertir en un responsable autorizante, ¿no? Una vez que esta persona ha recibido las competencias, ha verificado que las condiciones estén acorde al estándar que trabajamos en nuestra empresa, realiza la evaluación de riesgos, ¿no? Puede ser en un documento llamado ATS, hay ATRs que tienen también un área para la evaluación de peligros y riesgos, realiza esta evaluación, verifica que todos los controles estén implementados y recién ahí, una vez toda el área esté inspeccionada y todo garantice que va a hacerse de una manera segura, saludable, firme el permiso de trabajo de riesgo al final de cumplir con todo este proceso de verificación y de prevención. ¿Por qué hago hincapié en que estos documentos se deben revisar, se deben firmar al final? Porque la firma da evidencia de cumplimiento, ¿no? De que todo está conforme, de que todo ha sido verificado, que todo está como indica el estándar. Suele pasar, y nos pasa mucho cuando hacemos supervisión en campo, que encontramos los permisos ya firmados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el responsable de emitir los permisos o el responsable autorizante no se está haciendo responsable de la verificación de estas condiciones.
lo cual tergiversa un poco el control de estas actividades de alto riesgo. Entonces, esta emisión de permisos, esta autorización del trabajo, se realiza cuando yo he terminado de verificar que todas las condiciones están cumplidas y que todo el análisis está hecho. Solamente puedo firmar el trabajo cuando todo es conforme. Si por A o B motivo hay alguna condición, hay algún equipo, hay alguna herramienta, hay alguna persona en el equipo que no tiene competencias o que los equipos están en mal estado, simplemente no se puede dar inicio a la actividad de alto riesgo por el potencial de accidentabilidad que tienen estas actividades, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante que este emisor de permisos o responsable autorizante sea consciente, valga la redundancia, sea responsable de que sus funciones son netamente preventivas y son netamente orientadas a evitar accidentes de gran magnitud o con consecuencias fatales, ¿no? Entonces, esto, cuando preparemos nuestros programas para el entrenamiento de estos responsables autorizantes, debemos incluir también una parte de liderazgo, de concientización de la importancia de su función, ¿no? Que no solamente entiendan que es una simple firma de un documento, sino que esa firma representa que está validado y verificado todo el control para ese trabajo, ¿no? Y es algo que es, siempre la toma de conciencia es lo más difícil de capacitar en un sistema de gestión de seguridad, ¿no? Luego tenemos el operador, o sea, finalmente, ¿quién va a hacer la labor, no? Este quién es importante también entender que tiene competencias con respecto a la ejecución de esta labor. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es si está adecuadamente capacitado para el equipo que va a trabajar, para la técnica de soldadura que va a trabajar, si conoce la máquina. Esta persona, este operador de trabajo en caliente, es quien realiza el checklist de preuso del equipo, ya que es aquella persona que conoce las funcionalidades del equipo y conoce cuando algo está fallando. Entonces, esta es la persona responsable de hacer la verificación de los equipos, ¿no? Además, es la persona que va a ejecutar la labor, que generalmente es quien va a soldar o que va a realizar el oxicorte, etc. Entonces, también tiene que conocer dónde va a cortar, qué es lo que va a cortar o qué es lo que va a soldar. Tiene que hacer también necesariamente el reconocimiento del área de trabajo. ¿Por qué? Porque probablemente él pueda notar por su expertise, por su experiencia, por sus competencias en el uso de estos equipos, para dónde van a ir las chispas, para dónde va a ir la emisión de luz, para dónde van a ir la emisión de los gases, y puede generar medidas de prevención frente a este tipo de accidentes, ¿no? También trabaja de la mano para darle el feedback o el input para que el emisor de los permisos o el responsable autorizante pueda terminar de hacer la verificación en los documentos que ya hemos conversado, ¿no? Es quien detiene la actividad cuando ve una condición de alto riesgo, ¿no? Y es finalmente quien deja el área de trabajo limpia, ordenada, sin ningún peligro, con las máquinas apagadas. Recuerden que cuando trabajamos eh, con caliente o en caliente, tenemos también que entender que las superficies o los equipos con los que trabajamos tienden a tomar una temperatura. Entonces, el responsable o el operador de esos trabajos en caliente es quien deja señalizada el área en el proceso de enfriamiento o es el que se queda hasta poder liberar la zona de trabajo, ¿no? Entonces, esta persona es responsable netamente del proceso de ejecutar el trabajo en caliente, ¿no? Trabaja muy de la mano con el emisor de permisos, ya que es quien le da el input o quien le da el feedback para saber si las condiciones son seguras o no. Es que sí, es quien se encarga también de verificar los equipos de trabajo, ¿sí? Y finalmente es el que deja el área liberada o no para continuar con las siguientes actividades, velando porque las superficies y los equipos se encuentren fríos, ¿sí? Entonces, estas son las responsabilidades del operador en caliente o del operador de trabajo en caliente. Y finalmente tenemos las responsabilidades del guardaincendios o observador de fuego. Esta persona es
básicamente el responsable de la prevención en el trabajo de caliente, ¿no? Esta persona está atento, no necesariamente al trabajo en sí, sino a todo lo que sucede alrededor del trabajo. Está atento a dónde están cayendo las chispas, está atento a dónde están las brasas, a dónde están yendo los humos, está atento con el extintor al lado, listo para utilizarse. Generalmente es la persona que está entrenada en prevención de riesgos. Generalmente esta persona asume esta posición, ¿no? Está adecuadamente capacitado no solamente para el uso del extintor, sino también para dar primeros auxilios, para dar socorro. El observador de fuego tiene toda la autoridad dentro de este trabajo de alto riesgo para detener la actividad en caso, según su criterio, se evalúe una condición insegura. Entonces, hemos hablado de que tenemos un emisor de permisos, que es el que verifica todas las condiciones previas al inicio del trabajo. Hemos hablado que hay un operador de trabajo que él se dedica básicamente a ver su máquina, a ver su área de trabajo, a evaluar eso. Y en esta tercera responsabilidad tenemos al observador de fuego, que es quien se encarga de ver, una vez iniciadas las labores, qué condiciones peligrosas o qué condiciones inseguras o qué condiciones subestándares se generan con esta actividad. Por ejemplo, suele pasar que a veces no vemos o no identificamos correctamente hacia dónde va el aire. Y el aire tiende a mover los gases. Entonces, no tiende, los mueve. Entonces, probablemente el emisor de permisos no note eso y no haga la evacuación de personas que se encuentran al lado. Pero generalmente es el observador de fuego, al momento de que ya se inicia la actividad, quien se percata de hacia dónde van los humos, hacia dónde van las chispas, hacia dónde va la radiación, y de haber personas en esa zona, es el responsable de paralizar la actividad, evacuar a las personas de esa zona y dar inicio nuevamente a esa actividad, ¿no? Es también una persona entrenada en el plan de respuesta a emergencias o en el plan de contingencia. Sabe bien dónde se encuentran las alarmas, dónde se encuentran las activaciones de las redes contra incendio en el caso de que sean manuales, sabe bien cuáles son los números de emergencia, conoce correctamente el protocolo de actuación frente a incendios. Es una persona dedicada a la prevención. Entonces, cuando hablamos de las responsabilidades en un trabajo en caliente, hablamos básicamente de estos tres grandes actores. En primer lugar, aquella persona que emite los permisos. Esta persona es la responsable de la verificación antes de iniciar la actividad, ¿no es cierto? Tenemos también al operador de los equipos. Esta persona está encargada básicamente de su máquina, de su área de trabajo y de liberar la zona de trabajo una vez estén las condiciones óptimas para ser liberadas. Y este tercer personaje o esta tercera responsabilidad o este tercer actor es el observador de fuego. Y es básicamente quien se ocupa de hacer la verificación de las condiciones de seguridad y salud durante la actividad. Entonces, la gran diferencia entre un observador de fuego y un generador de permisos es que el generador de permisos realiza toda la actividad preventiva, toda la gestión antes de iniciar el trabajo. Y el observador de fuego es aquella persona que se ocupa de verificarlo durante la actividad. Mi gran pregunta es, y no sé quién se anima a responder, ¿el observador de fuego y el generador de permisos pueden ser la misma persona? ¿Quién se anima? ¿Están ahí? ¿Están No, ahí? no, 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 no son la misma persona, son diferentes, Las ¿no? noches. ¿Podrían ser? No pueden ser las mismas personas porque cada uno cumple sus diferentes funciones. No podrían ser las mismas personas. Es lo que me dicen, ¿verdad? Así es, no pueden ser las mismas personas. Y les cuento que sí podrían ser la misma persona, porque la actividad se da en momentos diferentes, ¿no es cierto? Hay un primer momento que es antes de iniciar la labor y hay un momento que se da durante la labor. ¿Qué cosa haría que no pudiera hacer o cumplir los roles que no tenga las competencias para hacer?
pero mientras la persona esté capacitada para hacer esas funciones, pues sí podría cumplir primero como generador de permisos y luego como observador de fuego. Pero partiendo del hecho que tiene necesariamente que tener competencias para ser el generador de permisos y para ser el observador de fuego. Profesora, ¿Claro? profesora, ¿me escucha, profesora? Sí, sí, te escucho. Sí, profesora, sí, pero para ese nombramiento debe ser una persona calificada y capacitada, ¿no? Claro, Exactamente, porque, claro, exactamente. porque a veces, por ejemplo, yo soy soldador, ¿no? Ajá. Acá en la mina siempre nos pide que una persona tiene que estar, una vigía prácticamente, ¿no? Que, que tiene que verificar todo, cualquier cosa o el juego que haya, ¿no? Sí, y esa persona tiene que estar vestida también al mismo que uno hace su trabajo del trabajo en caliente. ¿Tiene que estar qué? Perdóname, no te escuché. Tiene que estar vestido con Ah, mismo EpiPes sí, del soldador. por supuesto que sí, porque va a estar en la misma área de trabajo. Va a estar Ujú. expuesto a los mismos peligros. Entonces tiene que tener los mismos controles que aquella persona que está haciendo la actividad, porque va a estar a su lado, ¿no? Ahora, y es muy bueno tu aporte, porque ¿podrían ser? Sí, sí podrían ser la misma persona. Pero la pregunta es, ¿tienen las competencias para hacerlo? Si la respuesta es sí, pues podríamos cubrir estas dos responsabilidades con una misma persona. Si la respuesta es eh, que no tienen esta preparación, que no tienen esta instrucción, que no tienen este entrenamiento, entonces definitivamente no podría ser, ¿no? Y rescato las palabras de su compañero, que es el observador de fuego, al estar en la misma área de trabajo y expuesto a los mismos peligros que el operador de trabajo en caliente, tienen que tener el mismo nivel de protección, porque están expuestos a la misma condición de trabajo. Recuerden que cuando hablamos de ropa de trabajo o de equipo de protección personal, estos están totalmente alineados a la evaluación de peligros y riesgos. Si una persona, a pesar de no estar manipulando el equipo, se encuentra en la misma área de trabajo y expuesto a los mismos peligros, deben tener los mismos equipos de protección. Porque recuerden que la asignación de PPs o de ropa de trabajo se hace en función al análisis de riesgo. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguien que quiera aportar algo más. Yo no veo sus manitas cuando pongo la pantalla en grande. Rosa Peña Coronada tiene la Rosa, levantada. coméntanos, por favor. Sí, ¿Rosa? creo que Creo ha que se levantado. desanimó. Se desanimó. Listo, continuamos entonces. Vamos a hablar primero de algunas generalidades, ¿no? Antes, durante y después del trabajo en caliente, debo mantener una inspección de mi área de trabajo. ¿Para qué? Para verificar condiciones subestándares y riesgos asociados. Generalmente suele pasar que como hay una emisión de permisos inicial, es en el único momento en donde verifico mi área de trabajo. Pero recuerden que a veces uno hace trabajos alrededor de otras actividades, ¿no? Aquí en este lado, en esta esquina, se puede estar dando un trabajo de alto riesgo, al frente se puede estar dando un trabajo rutinario y probablemente esas personas al frente no puedan conocer lo que está sucediendo aquí. Entonces, la inspección y la verificación de condiciones no es solamente al inicio de la actividad, sino también durante la actividad, ¿no? Y esta es una de las funciones pues que tiene el observador de fuego. Recuerden que el observador de fuego, el vigía o como ustedes deseen llamarle, es la persona que tiene toda la autoridad para detener las actividades cuando se encuentran en una condición de peligro, ¿no? Ahora, como sugerencia, como generalidad, yo les dejo que debemos verificar por lo menos en un radio de 20 metros peligros potenciales de incendio, materiales combustibles, pinturas, aceites, grasas, gases, etc. Yo les sugiero 20 metros porque
es mejor prevenir que lamentar. Ahora, cuando tengamos, por ejemplo, papeles, virutas de madera, generalmente que se encuentran en el piso, que tenemos un desorden en áreas de trabajo, les sugiero también barrer las áreas de trabajo antes de iniciar las actividades, porque a veces no nos percatamos que estos elementos están en el piso y que son sumamente combustibles y pues probablemente con la emisión de las chispas puedan generar algún evento no deseado, ¿no? Ahora, las zonas húmedas, ¿no? Pueden haber zonas húmedas, no son necesariamente con húmedo, me refiero a agua, pueden haber zonas húmedas por aceites, pueden haber zonas húmedas no sé, grasas, por derrames de pinturas. Todas estas zonas húmedas deben ser cubiertas con arena, ¿no? Con arena para evitar que se prenda, ¿no? En el caso no tuviesen, lo cual yo creo que es bastante factible encontrar arena, tierra, poder limpiar esa zona correctamente, podemos utilizar también escudos, ¿no? O paredes ignífugas que nos permitan aislar la zona de trabajo. Los pisos que han sido mojados, hay que tener cuidado porque generalmente trabajamos con equipos que son alimentados por corriente eléctrica. Entonces recuerden que el principal enemigo que puede generar una descarga es trabajar con el piso mojado y con herramientas eléctricas. Entonces, dentro de la evaluación de un trabajo en caliente, tengo que verificar el correcto estado del equipo para prevenir que hayan, pues, este tipo de eventos no deseados. Si el piso está mojado por agua, preferiblemente secarlo antes de realizar la actividad por dos básicamente puntos, ¿no? El primero, que la persona que está realizando el trabajo caliente por la luz que se produce, no tiene una visibilidad clara de su ambiente de trabajo y puede tener un resbalón al momento de realizar sus actividades. Punto número uno. Punto número dos, si estoy trabajando con equipos que generalmente están alimentados por corriente eléctrica, pues como bien sabemos, la corriente y la electricidad y el agua no son de los mejores amigos, ¿no? Entonces, es mejor verificar esas condiciones y subsanarlas antes de iniciar las actividades. Es importante que el observador de fuego cuente con un extintor operativo. Ojo con eso, porque generalmente ponemos un extintor y al pobre extintor nunca se le ha hecho mantenimiento. Y esta persona debe colocarse como máximo a una distancia de 2 metros del trabajo y debe colocarse en el punto opuesto al sentido de la dirección del aire. Esa es la posición adecuada del observador de fuego, con su extintor al lado, a 2 metros de la actividad y opuesto al sentido del viento, ¿no? Todo trabajo caliente al aire libre debe suspenderse si las condiciones ambientales cambian. Por ejemplo, si inician las lluvias, inicia granizo, ya conversamos del día y la noche, ¿no? Se hace la reevaluación de la situación ambiental actual, si hay medidas de control correspondientes a esta nueva situación ambiental y estas medidas de control mitigan los peligros que puede tener esta actividad, pues la actividad se puede retomar en estas condiciones, ¿sí? Continuamos entonces conversando al respecto de las generalidades, ¿no? Generalmente, valga la redundancia nuevamente, los trabajos de alto riesgo se tienden a trabajar de manera combinada. Es posible trabajar en caliente dentro de tanques, de recipientes, de tuberías, ¿no? Eh, y hay dos posibilidades, ¿no? La primera es, pues, conocer qué estuvo dentro de ese recipiente. Y esa sería la más favorable, ¿no? Si yo sé qué cosa hubo dentro de ese recipiente, probablemente mis medidas preventivas pueden ser mejor orientadas hacia evitar cualquier evento no deseado, realizando las mediciones, los lavados, las ventilaciones, purgas, etc. Pero también suele pasarnos que nos llaman para hacer una actividad y no conocemos qué es lo que tiene
este contenedor, este estanque, este recipiente, etcétera. Y ahí tenemos que trabajar ambos estándares de la mano, tanto el estándar de trabajo en caliente como el estándar de trabajo en espacio confinado, ¿no? Entonces tengo que, además de tener en cuenta todo lo que voy a verificar para producto de mi estándar dentro de mi trabajo en caliente, tengo que tener también en cuenta todo lo que me indica mi procedimiento de trabajo en espacios confinados, ¿no? El de cero, el porcentaje de oxígeno en un rango de 19 a 22.5. Si están trabajando en ambientes combustibles, realizar las purgas, realizar los lavados, revisar los ventilados necesarios, ¿no? Hay siempre la posibilidad de trabajar al lado de grifos o al lado de recipientes o de contenedores que contengan materiales, combustibles o inflamables, ¿no? Entonces, cuando hago mi análisis de la condición de trabajo, cuando realizo mi análisis del área de trabajo, cuando está el responsable de la firma de permisos, yo como trabajador o como operador de caliente, y luego mi observador de fuego, todos tenemos que verificar que esta condición o esta área de trabajo esté totalmente mitigada para que los peligros de trabajar en estas áreas no se materialicen, ¿no? El observador de fuego tendrá que estar atento a esta zona, claramente, tendrá que verificar si las condiciones de aire cambian, tendrá que verificar si al momento de realizar las actividades hay alguna posibilidad que caigan en estos grifos o en estos contenedores de combustible. Detendrá la actividad y generará los controles necesarios para reanudar la actividad, ¿no? Hay que tener en cuenta también que debemos evitar la exposición de las personas a las llamas, a los arcos, a las chispas, a los fuegos, a las escorias, a los pedazos de metal caliente que pueden caer producto de esta actividad, ¿no? Y en la medida de las posibilidades se debe disponer de pantallas protectoras o biombos para el área de trabajo, ¿no? Si es que no contasen con estos biombos o estos materiales de protección colectiva, simplemente con una buena verificación del área de trabajo, con una buena inspección visual del área de trabajo, con eliminar todos los peligros al alrededor, podrías evitar utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Hay que también entender que cuando uno trabaja en caliente, hay una producción de gases, ¿no? Esta producción de gases, lógicamente, de acuerdo a la orientación del viento, puede migrar hacia estas otras zonas de trabajo. Entonces, tengo que verificar si en esas otras zonas de trabajo hay personas y esas personas se pueden ver afectadas por estos humos. Tengo que verificar que tanto el operador, ¿no? Quien está trabajando con la máquina y el observador de fuego cuenten con los dispositivos de protección respiratoria necesarios para estar expuesto a estos humos, ¿no? Pasa mucho en talleres, ¿no? Que no se tienen los extractores necesarios. Entonces, es importante, recuerden que el EPP es el último control cuando uno hace una evaluación de riesgos y que los controles de ingeniería, como los extractores de humos, etcétera, son los que yo debo priorizar cuando hago trabajos, ¿no? Entonces, no porque yo tenga mis EPPs, significa pues que me voy a exponer como Superman a cualquier actividad, ¿no? Los UPPs tienen un grado de protección y tienen una jerarquía de control y están generalmente en la última escala de control. Entonces, cuando yo tengo un taller pequeño, cerrado, que no cuenta con condiciones ambientales necesarias, necesariamente tengo que ver mecanismos de extracción de humo, porque el EPP puede no ser suficiente para el continuo trabajo o la continua exposición, ¿sí? Además, debo ser consciente de que cuando trabajo en caliente, las superficies y los equipos pueden quedar de alguna manera con alguna temperatura, ¿no? Entonces, tengo que ser capaz, yo como operador de trabajo en caliente, de identificar que estas superficies están quedando calientes y de señalizarlas de tal manera que no puedan generar un posible accidente para otras personas que puedan acercarse inadvertidamente al área de trabajo. Tengo que también tener en cuenta que si tengo proyección de partículas, o si tengo proyección de chispas, tengo
alguna proyección de algún material producto de la actividad que estoy generando en esos momentos, mi área de trabajo tiene que considerar esa señalética para esa zona, ¿no? Entonces, yo soy el responsable de mi actividad de alto riesgo. Cuando digo yo, me refiero al emisor de permisos, cuando digo yo, me refiero a la persona que va a ejecutar la actividad y finalmente al observador de fuego. Entonces, todos tenemos que ser conscientes de que la actividad está correctamente señalizada y los peligros están correctamente mitigados. Hay que tener también en cuenta si voy a realizar trabajos en caliente, por ejemplo, en zonas de altura, verificar hacia dónde van a caer las chispas, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer soldadura en racks, probablemente tengo mercadería almacenada en esas posiciones. Entonces, esa mercadería generalmente está envuelta con stretch film o con algún plástico para proteger los equipos o las mercaderías. Entonces, tengo que utilizar algún cobertor ignífugo para poder evitar que suceda pues algún evento no deseado. Tengo también que analizar, por ejemplo, cuál es mi rango de movimiento, ¿no? Pues a veces tengo situaciones incómodas para soldar. Entonces, recuerden que la mejor manera de prevenir un accidente es que el operador esté tranquilo, cómodo, en un espacio adecuado para que trabaje. Los trabajos en altura, generalmente los arneses generan cierta incomodidad. Entonces, todo eso lo tengo que verificar antes de iniciar mis labores, ¿no? Una vez he terminado de hacer mis labores, una vez he terminado de realizar en sí el trabajo en caliente, tengo que dejar mi área de trabajo en las condiciones de orden y limpieza que espero todos manejemos, ¿no? Tengo que recoger todas las herramientas, tengo que recoger todos los equipos, tengo que verificar que Yo siempre sugiero que se haga una verificación al final de un trabajo. ¿Por qué? Probablemente por el uso, algunas partes se deterioran, los equipos tienden a gastarse por alguna razón. Entonces, cuando yo termino de trabajar, tengo que verificar el equipo que he utilizado, tengo que verificar mi área de trabajo. ¿Para qué? Para que la siguiente persona, si por AOB fuera descuidada en su labor, no vaya a sucederle un accidente por mi inobservancia, ¿no? Entonces, cuando yo termino de trabajar, debo verificar que mis equipos están en buen estado y que mi área de trabajo la estoy dejando en las condiciones de orden y limpieza necesarias, ¿no? Todo esto lo tengo que llevar a la zona autorizada para su almacenamiento, ¿no? Y para que no estén al alcance de cualquier persona inexperta para que no pueda manipular, ¿no? Por ejemplo, si he tenido algún sobrante o si tengo algún residuo o si tengo materiales que quedan luego en el piso, que pueden generar alguna resbaladura o algún accidente por caídas, tengo que terminar de limpiar mi área de trabajo, barrer si es necesario y todo este material que salga, destinarlo a la zona de acopio correspondiente, ¿no? Recuerden que parte de hacer seguridad y de ser responsables de la seguridad es también verificar que así como yo me preocupo por tener mi zona de trabajo al momento de iniciar mis actividades limpia, ordenada, etcétera, también tengo que preocuparme, pues, de que cuando termine yo de hacer mis actividades, todo quede en una condición estándar para no generar accidentes, ¿no? Y hay que tomar en cuenta también que generalmente cuando hago algún trabajo es porque la operatividad rutinaria va a continuar, entonces tengo que asegurar que este trabajo que he hecho quede en condiciones óptimas para poder continuar con las actividades que prosiguen en el procedimiento, ¿no? Entonces, es parte de hacer la verificación del trabajo que estoy haciendo, ¿no? Hablemos un poquito al respecto de oxicorte, ¿no? Debo inspeccionar el equipo de manera diaria verificando los manómetros, ¿no? Debo verificar que las mangueras estén sin empalmes, sin daños, que las abrazaderas estén completas, que no hayan fugas, ¿no? En caso de que hayan fugas, debo inmediatamente retirar los tanques a lugares ventilados y lejos de cualquier fuente de ignición, ¿no? Una vez nos pasó con un cilindro
que al momento de hacerle la inspección, al inicio de la actividad, no habíamos hecho todavía nada en calor, nos percatamos que había una fuga. Entonces lo llevamos a una zona descampada, pensando nosotros que era una zona descampada, y no nos percatamos que habían unas personas haciendo una limpieza dentro de los contenedores. Y pues les causamos cierto daño a la salud al momento de hacer la purga, ¿no? Entonces siempre es importante tener en cuenta dónde voy a llevar el equipo y, lógicamente, si voy a hacer alguna purga o voy a hacer alguna maniobra de liberación, verificar, pues, lógicamente, que no haya nadie alrededor, ¿no? No debemos utilizar ninguna grasa, ningún lubricante o algo que pueda ser combustible en estos equipos, ¿no? Tengo que mantener siempre las botellas en posición vertical, siempre tienen que estar en sus portacarretillas, en sus carretillas, portacilindros, perdón, tienen que tener siempre sus herramientas de sujeción, sus cadenas en buen estado, debo mantenerlas en un lugar fijo, tengo que conocer qué es el lugar de almacenamiento fijo, al lado de este tipo de almacenamiento, pues no hay nada que vaya a impedir la condición segura de almacenamiento, ¿no? Tengo que colocar siempre las botellas en posición vertical, perdón, y asegurarme que tengan sus tapas protectoras, ¿no? Y que estas tapas protectoras realmente protejan las botellas y estén en buen estado, ¿no? Tengo que proteger los cilindros y las mangueras, ¿no? El momento de la proyección de las escorias o de las chispas. Tengo que verificar de manera periódica que no existan fugas en las válvulas, ¿no? Que los reguladores y las conexiones del soplete, etcétera, estén en condiciones adecuadas para el trabajo, no tengan quiñes, no tengan rajaduras, no tengan dobladuras que puedan generar algún cambio de presión y algún accidente posterior, ¿no? Tengo que verificar que como mínimo tengan una distancia de 1.5 metros de los tanques, ¿no? Y tengo que también tener en cuenta que tengo que tener válvulas antirretorno en las líneas de los cilindros, ¿no? Todos los elementos de este aparato de oxicorte o este equipo de oxicorte deben ser verificados previos al inicio de la labor, ¿no? No debo iniciar ninguna labor cuando alguna de estas partes está dañada, deteriorada, o creo yo, en mi opinión de experto, que puede generar un riesgo mucho mayor, ¿no? Quien revise esos equipos, quien es responsable de la verificación de esos equipos antes del inicio de la labor, es tanto el responsable de firmas, pero yo siempre creo que es mucho más responsable el operador del equipo, ¿no? O el operador de fuego. Entonces es algo que tenemos que llevarnos como aprendizaje. Si hablamos de máquinas de soldadura, las máquinas de soldadura, hay diferentes tipos de soldadura, lógicamente aquí lo vamos a hablar de manera general, ¿no? Tienen siempre que contar con su línea a tierra, ¿no? Deben poseer cables, pinzas y conexiones adecuadas con un aislamiento suficiente y siempre en buenas condiciones. Siempre hay que recordar que cuando hacemos trabajos con equipos eléctricos, debe haber un checklist de preuso. Independientemente de si vamos a hacer un trabajo de alto riesgo o no, debo tener en cuenta que estos equipos se encuentran en las condiciones óptimas para realizar la labor. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nos quedamos muy pegados, por decirlo de una manera, a la actividad de alto riesgo, ¿no? Así tengo el extintor, así tengo el biombo, así tengo el guante, así tengo la careta, etcétera. Y nos olvidamos de hacer la revisión del equipo en sí. Y probablemente el accidente que vayamos a tener no tenga nada que ver con el trabajo en caliente, pero puedo tener otro tipo de accidente, ¿no? Entonces, es importante realizar esta verificación antes de iniciar la labor. ¿Por qué lo traigo a la mesa? Porque a veces cuando elaboramos nuestros formatos de ATR, nos olvidamos también de incorporar dentro de estos formatos los checklists de preuso de las máquinas. Yo siempre recomiendo que dentro de un formato de ATR que ustedes están elaborando o que ustedes están diseñando,
incluyan también la verificación de los equipos como equipo independiente, ¿no? Como un equipo que va a tener conexión eléctrica y que puede tener cualquier falla como cualquier otro equipo que no corresponda a un trabajo de alto riesgo, ¿no? Entonces, sí les dejo la recomendación de o bien lo incluyen dentro de sus procedimientos de trabajo de alto riesgo, o bien lo incluyen para el uso de equipos con electricidad, pero tienen que incluirlo dentro de la verificación. Ahora, tienen que utilizar necesariamente cables y enchufes que sean adecuados, generalmente industriales, a los que les llamamos industriales, ¿no? Que estén suficientemente aislados. No podemos utilizar cables pelados, no podemos usar cables parchados o tomacorrientes pues que no correspondan a un estándar de seguridad. ¿Por qué? Porque ya de por sí hacer trabajos en caliente me genera un riesgo alto de tener un potencial de accidentabilidad casi mortal o mortal en algunos casos, para arriesgarme también a tener un accidente del tipo eléctrico durante una ejecución de trabajo en caliente, ¿no? Entonces, es importante no solamente abocarnos a verificar el trabajo, sino también a todo lo que voy a utilizar para realizar ese trabajo, ¿no? Recuerden también que los equipos deben almacenarse en condiciones adecuadas, ¿no? Generalmente en lugares muy húmedos o en lugares donde hay lluvias constantes o en lugares donde pueden haber inundaciones, hay que tener el cuidado del almacenamiento del equipo. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque una vez que las piezas se mojan, pueden tener falsos contactos, pueden tener condiciones que visiblemente no vamos a poder notar, ¿no? Pero que han generado alguna transformación no deseada dentro de los equipos. Entonces, cuando yo realizo el almacenamiento en mis equipos, tengo que también verificar esas condiciones de almacenamiento. Tengo que verificar, por ejemplo, si están elevados del suelo, ¿no? Para que no puedan tener algún peligro de que estén húmedos. Tengo que verificar, por ejemplo, si están almacenados en una zona en que en caso de lluvias, pues no vaya a ingresar la lluvia a estos equipos. O tengo que utilizar protectores de estos equipos para evitar que se humedezca, ¿no? ¿Por qué lo traigo a la mesa? Porque generalmente tampoco lo vemos, ¿no? Tampoco lo observamos cuando estamos hablando de un trabajo en caliente. Nos abocamos mucho a pensar en sí en el trabajo en caliente, pero todo lo que está alrededor de los equipos, de las herramientas, de los equipos de protección, es importante para asegurar un buen trabajo, ¿no? Entonces, sí los llamo a verificar esta parte también, ¿no? Tengo que protegerlos de la humedad, tengo que protegerlos del medio ambiente, eso al momento del almacenamiento. Y lo propio cuando estamos haciendo las actividades, ¿no? Recuerden que ya conversamos que las zonas húmedas o las zonas que puedan tener algún potencial de resbalamiento o de algún choque eléctrico producto de esta humedad, son zonas que debemos evaluar al momento de la firma de los permisos. Siempre debemos verificar que el operador de los equipos en caliente esté correctamente posicionado, tenga los zapatos adecuados, tenga los equipos de protección adecuados. Y esta responsabilidad de verificar todo esto antes del inicio de las actividades, ya saben que es del emisor de permisos, y durante las actividades, pues del observador de fuego. Y también, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo así? Del mismo operador, porque nosotros somos responsables de nuestra seguridad, ¿no? Entonces, recuerden esta parte, ¿no? Revisar dónde almaceno mis equipos, cómo los almaceno, en dónde los estoy colocando, si los estoy colocando en una zona donde puedo no tener zonas húmedas que puedan dañar los componentes de la máquina, eso por un lado, y luego al momento de realizar mis actividades, dónde coloco los equipos, cómo está la zona en donde voy a trabajar, en dónde me voy a parar, ¿no? Si tengo que hacer algún movimiento, hacia dónde lo voy a hacer. Eh, Todas esas consideraciones las tenemos que tener en cuenta al momento de pensar en un trabajo en caliente, ¿no? No solamente tengo que pensar en el trabajo en sí, ¿no? Sino en todo lo que está alrededor de ello, ¿no? Como ya les decía, en los casos en los que las zonas de trabajo
no puedan limpiarse o liberarse, ¿no? De alguna condición que pueda generar algún incendio o algún conato de incendio. Debo utilizar biombos con materiales ignífugos para evitar que estas chispas o puedan afectar tanto a las personas, ¿no? Como a los demás materiales que están en la cercanía del trabajo, ¿no? Eh, También tengo que tener en cuenta que el arco eléctrico debe quedar aislado visualmente del resto de ambiente de trabajo. Entonces, por ejemplo, en zonas como talleres, ¿no? De mantenimiento, si no tengo la posibilidad de tener biombos, que sería lo más adecuado para este tipo de trabajo, tengo que tener la autoridad para poder decirle al personal que está al lado mío que por favor se retire porque voy a generar chispas o que voy a generar un arco que puede generarle algún daño a la vista, ¿no? Recuerden también, y a veces se nos pasa, que es importante la protección auditiva para las personas que trabajan soldaduras, ¿no? Generalmente nos abocamos mucho a la protección en ropa, a la protección en ojos, a la protección respiratoria, pues, pues es lo más visible, pero también tenemos que tener en cuenta que hay riesgos relacionados al ruido que produce esta actividad y que tenemos que monitorear y que tenemos que controlar con el uso de alguna herramienta, ya sea un control administrativo, ya sea un control de ingeniería o un control del tipo EPPs, ¿no? Recuerden también que debemos evitar bajo cualquier condición que los cables tengan empalmes, ¿no? O que se utilicen cintas aislantes. Al momento de cambiar la intensidad, debo apagar el equipo, debo desconectar el equipo y realizar este cambio de intensidad, ¿no? Ahora, cuando yo utilizo máquinas, cuando yo utilizo herramientas, cuando yo utilizo equipos, esto no es solamente un consejo para trabajos en caliente, sino en general un consejo para cualquier otro tipo de trabajo. Las máquinas deben tener las protecciones necesarias, deben tener las guardas necesarias, los fusibles necesarios, los puntos a tierra necesarios, eh, para poder evitar cualquier otro peligro no relacionado directamente al trabajo de alto riesgo. Esto lo sabemos no solamente por trabajos en caliente, sino es como un principio de seguridad, ¿no? Todas las máquinas deben estar completas con todas sus guardas, con sus fusibles, con sus protecciones necesarias para evitar que haya algún tipo de accidente, ¿no? Eh, la superficie exterior del portaelectrodos y los burners de la conexión deben estar cuidadosamente dimensionados y aislados de cualquier condición ambiental o de trabajo que puedan afectarlos, ¿no? Entonces, como les decía, no solamente me debo enfocar, tengo el extintor, tengo el EPP, tengo la máquina, check, ok, puedo trabajar. Tengo que verificar todas las otras condiciones de trabajo que están relacionadas a la actividad de trabajo en caliente. Empezando por mi máquina, empezando por mi área de trabajo, partiendo de mis competencias como operador del equipo, ¿no? Todo eso asegura un trabajo de alto riesgo que te va a evitar tener un accidente o un evento no deseado, ¿no? Además que debo revisar, ¿no? Debo también comprobar que las terminales de llegada no estén al descubierto. Tengo que verificar, como ya lo he repetido, el tema del aislamiento para las zonas húmedas. Pues lógicamente no debo tocar la pinza ni tampoco apoyarse en la mesa al mismo tiempo. No debo apoyar las piezas sobre suelo sin aislarlas. No debo tocar el electrodo con el equipo conectado. No debo introducir jamás el electrodo en agua para enfriarlo porque puede causar un accidente eléctrico. Eh, Debo disponer al lado de la persona que realiza las soldaduras una cubeta o, no, o un recipiente que pueda recoger todos los cabos del electrodo calientes, ¿no? O, lógicamente esta cubeta o este recipiente pues tiene que ser resistente al fuego, ¿no? Y así podemos evitar incendios o quemaduras del personal, ¿no? Entonces, es importante que revisemos estas recomendaciones. Seguramente al momento que vean el video podrán volver a tomar nota, etcétera. Pero
vuelvo e insisto, ¿no? El trabajo en caliente no es únicamente revisar 3, 4 cosas, sino es mirar de manera integral el equipo, el ambiente de trabajo, las personas que están alrededor del trabajo, las personas que van a realizar el trabajo, ¿no? Y tengo que tener en cuenta cómo voy a realizar la actividad y cada uno de esos pasos debo analizarlos y hacer la evaluación correcta de peligros y riesgos de cada uno de esos pasos. Y tengo que determinar los controles para cada uno de esos pasos, ¿sí? Vamos a hablar un poco al respecto de los EPPs, vamos a hablarlo de manera general. ¿Por qué lo vamos a hablar de manera general? Porque hay que tener en cuenta que de acuerdo a cada uno de los trabajos en caliente que ustedes vayan a realizar, habrá la necesidad de incluir o de retirar algún equipo de manera particular, ¿no? Entonces, primer aprendizaje que quiero que se lleven de los EPPs. Los EPPs no se diseñan de manera estándar. Los EPP se diseñan en base a una evaluación de peligros y riesgos. Yo hago la evaluación de peligros y riesgos. Una vez determino cuáles son esos riesgos, determino los controles de esos riesgos. Habrá un control de ingeniería, habrá un control administrativo y habrá un control de equipos de protección personal. Este control de equipos de protección personal está en función a mi evaluación de peligros y riesgos. Por eso es que no hay receta estándar. ¿Hay lo mínimo necesario? Por supuesto que sí, pero no hay receta estándar. Todos los EPPs están en función a una evaluación de peligros y riesgos. Entonces, como de manera general y de uso obligatorio, tenemos pues un gorro de soldador, un protector facial, una ropa adecuada para la protección en el trabajo de alto riesgo. Puede constar de un pantalón, un mandil, una chaqueta, unos guantes, una monja, etcétera. Vuelvo y repito, todo orientado a la evaluación de peligros y riesgos que se hace al inicio de la actividad, y unos zapatos de seguridad reforzados para soportar una actividad de trabajo en caliente. Más allá de hoy darles la receta de cuál sería el EPP obligatorio y necesario, lo que quiero que se lleven en la cabeza es: hago mi análisis de peligros y riesgos y determino mi control EPP en función a ese análisis. Pero lo que sí quiero que hoy se lleven es que luego de ese análisis van a quedar unos controles que son los EPPs. Y lo que sí tienen que tener en cuenta es que debe haber una inspección de esos EPPs. Debe haber una inspección de esos guantes, una inspección de esos lentes, una inspección de esas caretas, de esos mandiles, de lo que salga producto de su evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque no, los EPPs, una vez que yo los compro, una vez que yo los empiezo a utilizar, no me van a durar para siempre. Sobre todo hay que tener mucho cuidado cuando son respiradores, cuando son filtros, puesto que estos filtros se saturan. Una vez que el filtro se satura, es como si no estuviesen utilizando un filtro. Entonces, hay que hacer una inspección constante de los EPPs para un trabajo en caliente, ¿no? Otra de las recomendaciones con respecto al uso de los EPPs es no introducir los pantalones en la caña del zapato de seguridad. Si tengo una emergencia, va a ser mucho más difícil que me puedan ayudar si tengo el pantalón metido dentro del zapato, ¿no? Es más fácil cortar el pantalón cuando lo tengo por fuera, ¿no? Si yo utilizo lentes de contacto, ¿no? Por un tema de facilidad, por un tema de practicidad, no es recomendable realizar trabajos en caliente con este tipo de lentes. Es mejor utilizar lentes normales, ¿no? Y tener una protección con sobrelentes o con caretas especiales para trabajos en caliente, ¿no? Siempre que voy a colocar los electrodos, tengo que utilizar mis guantes. Siempre mis pinzas tienen que estar aisladas y bajo tensión. Los bolsillos, los puños deben quedar correctamente cerrados para evitar que ingresen las chispas, ¿no? Los bolsillos y en general cualquier parte de mi uniforme o de mi ropa de trabajo tienen que ser pues de un material ignífugo o tienen que ser de un material no combustible, ¿no? Lógicamente para generar ese nivel de protección, ¿no? Si voy a trabajar caliente con confinado o caliente con Actura, debo verificar también que los EPPs de estos trabajos
combinados existan, ¿no? Por ejemplo, que los arneses estén en buen estado, que los medidores multigases estén calibrados y estén midiendo lo que es correcto, ¿no? Entonces, con respecto a los EPPs, el mejor consejo que les puedo dar es hagan una evaluación inicial de peligros y riesgos y determinen correctamente cuál es el mejor nivel de protección que pueden tener. No siempre el mejor nivel de protección va a ser el EPP, porque recuerden que el EPP depende de quién lo está utilizando. Existen controles más eficaces frente a la gestión de peligros y riesgos que pueden evitar o hasta eliminar ciertos peligros y la materialización de estos riesgos, ¿no? Y como otras consideraciones, como también lo hemos visto a lo largo de la presentación, es bastante recomendable trabajar con biombos cuando voy a trabajar alguna actividad en caliente. ¿Por qué? Porque puede haber personas que están distraídas a la señalética del área de trabajo y pueden verse afectadas por la proyección de partículas, por la generación de humos, por las chispas, o pueden verse afectados de alguna manera por esta actividad, ¿no? Entonces, si no tengo la posibilidad de liberar mi área de trabajo o de señalizar correctamente o de repente no puedo detener las otras actividades, la mejor manera de evitar algún problema con alguna actividad de alto riesgo con trabajos en caliente es utilizar este tipo de biombos. También hay mantas ignífugas que sirven muy bien para acomodarse en superficies que no sean planas o que no sean completamente estables, ¿no? Entonces, listo, chicos, esto es la presentación del día de hoy. Nos quedan algunos minutitos para tener algunas dudas o algunas consultas, o de repente para que Danilo nos dé alguna información adicional. Sí, entramos a la sección de dudas y consultas. Pueden participar por el chat o levantar la mano en la sala para activar su micrófono. Tenemos una consulta de Rafael, nos pone en el chat. El PPT del curso, bueno, ya, sí. Es importante por eso el registro, Rafael, en este caso, para que se les pueda enviar todo este material a través del correo. Luis Valerio tiene una consulta, nos menciona, en algunas empresas, en su procedimiento de oxicorte, que no se puede almacenar el oxígeno con el acetileno, pero al realizar un oxicorte, ambos están juntos. Agradeceré Sí. que me ayude con esta duda. Sí, Luis, hay algunas empresas que determinan que durante el momento de almacenamiento, ojo, que estoy hablando en el momento de almacenamiento, ambos cilindros no pueden estar juntos y solamente se juntan en la carretilla y debidamente o encadenados o con alguna eslinga para realizar la actividad. Es de acuerdo al establecimiento del estándar de cada una de las empresas, ¿no? Pero eso es solamente para el momento del almacenamiento, más no de realizar la actividad, ¿no? Eso sí, hay que tener en cuenta las consideraciones que hemos conversado el día de hoy, ¿no? Ambos cilindros tienen que estar en correctas condiciones, los manómetros tienen que estar en correctas condiciones, las mangueras tienen que estar en correctas condiciones, durante el almacenamiento y durante la ejecución de la actividad, ¿no? Ok, leo la consulta, ingeniera. De Luis Valerio nos pone, en mi empresa se menciona que la distancia del extintor al trabajo en caliente debe estar como mínimo 10 metros, lo cual a mi punto de vista lo veo muy lejos. ¿Cuál es la distancia promedio que debe estar el extintor en el punto de trabajo en caliente? El observador de fuego debe tener el extintor listo para ser utilizado a una distancia mínima de 2 metros. Esa es la distancia recomendable, ¿no? Si han considerado 10 metros, se está quedando bastante lejos de la actividad, ¿no? Y el tiempo de reacción puede que no sea el que espera, ¿no? Rafael tiene otra consulta respecto a la concentración porcentual del oxígeno industrial y el oxígeno medicinal, y este se puede usar en oxicorte. No, no. El oxígeno medicinal tiene otras características y otra concentración. No es para trabajos de oxicorte. Norville González, ¿puedes encender tu micrófono? Buenas noches. Hola, Norville, ¿cómo estás? Señora, buenas noches, ingeniera. Es verdad que nosotros tenemos que tener un medidor de fuego, ¿no?
¿Es verdad que qué? De empresas que recién están iniciando no lo tienen. Y hay Ujú. algunas especificaciones técnicas que tengan la altura del taller, las dimensiones, algo. ¿Hay algunas especificaciones técnicas para el observador de fuego o para qué? No, lo que pasa es que hay varias empresas que no tienen un observador de fuego. Ujú, Estamos hablando de las empresas que recién inician, ¿no? O de los ujú. pequeños talleres. Entonces, existe, ¿no? Algunas dimensiones para el taller, altura, eso, más que todo la altura, ¿no? Mm, mira, no estoy segura que exista alguna norma que te diga, este es el mínimo de altura. Lo revisaría, ¿sabes qué? En la G050, pero más allá de eso, algo de diseño de talleres de mantenimiento, la verdad que no lo he visto. No lo he visto, te mentiría. Me iría por la G050 y vería si ahí hay algo. Pero yéndome un poco hacia tu pregunta de los observadores de fuego, y era algo que he querido marcar bien, recuerda que el observador de fuego no es una posición, no es un puesto de trabajo, es una persona con competencias en prevención de riesgos. Es una persona que tiene este ojito, ¿no? Entrenado para verificar el área de trabajo y ver que no existe ningún potencial de riesgo. Entonces, un poco, Norville, entendiendo tu pregunta, es sí, hay muchas empresas que cuando recién inician, pues no tienen a veces ni siquiera un prevencionista, ¿no? Porque, bueno, pues están recién iniciando y se entiende. Pero sí pueden tener una persona entrenada, ¿no? O capacitándose y agudizando más ese olfato agudo para detectar condiciones que independientemente de sus labores diarias, ¿no? Puede ser, no sé, alguien del equipo, un mecánico más, alguien parte del taller, independientemente de sus funciones, también tenga este ojo crítico, pues para verificar cualquier condición que pueda generar un riesgo durante la actividad, ¿no? Eh, ok, tenemos una consulta. Bueno, Luis Valerio tiene la manito levantada. ¿Puedes encender tu micrófono? Buenas noches, ingeniera. Sí, tengo una consulta con respecto a los observadores de fuego, ¿no? Ujú, Yo actualmente yo estoy en un punto de trabajo donde utilizan andamios y ujú, hacen limpieza mecánica con amoladora, ¿no? Y esa ya, amoladora genera chispas, ¿no? Chispas ujú, incandescentes, arcoeléctricas, todo eso. Entonces, mi consulta es lo siguiente. Yo cuento actualmente con un vigía de altura, ¿no? Por lo que están ujú. utilizando en andamios. Ahora, ese vigía también tiene capacitaciones, no solamente de altura, sino también tiene en caliente. El vigía puede cumplir las dos funciones, o sea, puede ser vigía de altura y también en caliente. Lo primero que haría es verificaría los procedimientos de donde tú estás trabajando, ¿no? Si el procedimiento no te dice lo contrario, la respuesta es que sí. Siempre y cuando tenga las competencias para cumplir ambas funciones, ¿no? Correcto, ingeniera, muchas gracias. Ujú, Y bueno, hacerles la invitación, como al principio, recordarles que participen en los siguientes cursos: trabajos en espacios confinados y riesgo eléctrico, el 12 y 19 de abril. De igual manera, se les va a hacer llegar la invitación a través de correo y WhatsApp. En la siguiente diapositiva tenemos la información, en este caso de la certificación del curso, ¿no? Es opcional y tiene un precio de 75 soles con un certificado de 16 horas académicas. A las personas interesadas automáticamente se les asigna 3 beneficios. El primero es el ingreso al aula virtual con las clases grabadas y el material complementario con derecho de descarga de todos los cursos. Un correo institucional Office 365 por todo un año y lo que son descuentos especiales para futuros cursos. Las personas que deseen certificarse, en el siguiente slide pueden ver o tener información con respecto a nuestros números de cuenta en BCP, YAPE, Caja Arequipa y BBVA. Una vez que se realice el pago, el comprobante se envía al correo informes@dicitur.edu.p o en este caso a la persona que los atendió por WhatsApp. Y bueno, ya llegando a la parte final de este curso, primero agradecer
a la ingeniera Joana por su participación y todo el contenido brindado el día de hoy, y también agradecer a todos los participantes por su tiempo. No sé si quiere dar unas palabras de cierre, ingeniera. No, gracias a todos y nada, estamos en contacto. Cuídense mucho, por favor.